Como saben, en junio de 2011 entró una reforma constitucional en materia de juicio de amparo que establece una figura novedosa que es el interés legítimo. En enero de 2013, el profesor José Roldán Chopa me invita a participar en un asunto que terminó conociéndose en redes sociales como Yo Contribuyente, un proyecto que fue encabezado por Juan Pardinas del IMCO. Nos enteramos de cuál era la inquietud. El asunto era muy claro, una condonación de impuestos que se otorgó a estados y municipios. En ese momento pensamos que el interés legítimo era una vía ideal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la condonación. ¿Recuerdas, profe, esa experiencia que en aquel entonces sonaba como una aventura medio loca y que ahora está a punto de materializarse con el amparo de Mexicanos Primero? Sí, por supuesto. Y una de las cuestiones centrales es si lo que teníamos hasta ese momento más transitado, que es el interés jurídico, nos permitía establecer una buena vía, o bien aprovechar lo que resulta todavía novedoso, no tanto, pero todavía, que es el interés legítimo. Y el tema está en qué tipo de daño estaba causando o causa la condonación. No se trata en estricto sentido de una afectación individual, pero lo que tenemos, y de manera grave, es un daño a las finanzas públicas. Entonces la cuestión está en cómo plantear la estrategia y el argumento central. Y bueno, la vía tenía que ser cómo justificar que teníamos enfrente una violación al Estado de Derecho, porque es que se estaba rompiendo con el pacto constitucional básico que tenía que ver con un aprovechamiento por parte de ciertos sujetos, en este caso públicos, que no justificaban de una manera adecuada el por qué se les daba un trato privilegiado. Y en cambio, por otra parte, se establecía una carga injustificada hacia el resto de los contribuyentes, ¿no? Más que injustificada, una carga inequitativa. Entonces ahí estaba como el punto que nos sirvió para ir desarrollando el argumento central. Si recuerdas, Pepe, la estrategia estuvo centrada en que nosotros, siendo contribuyentes, teníamos derecho a fiscalizar en amparo el gasto público, sobre todo cuando este gasto público violaba 5 principios fundamentales que establece la Constitución Federal, que son principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que a nuestro parecer en ese momento consideramos que eran violados. Estos 5 principios, ¿en qué se traducen? En términos prácticos: primero, que el gasto público no sea despilfarrador; segundo, que no sea opaco; y tercero, que no sea corrupto. ¿Te acuerdas cómo construimos eso, Pepe? ¿Cómo un contribuyente puede invocar la violación de esos principios a través del juicio de amparo? A partir de lo que mencionas, esto es de los distintos principios, lo relevante aquí sería, o fue, establecer que en todos estos casos teníamos un fundamento constitucional, es decir, un precepto que se refería a cada uno de estos elementos. Entonces teníamos el 134, que establece que el gasto público debe ser transparente, debe manejarse con honestidad. Por otra parte tenemos el artículo 6, que se refiere a las garantías de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. El 31, fracción cuarta, que se refiere a la equidad entre los contribuyentes. Y bueno, también tenemos el fundamento que establece que la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para fiscalizar el gasto público. Entonces, el siguiente paso es que a partir de este fundamento de derecho positivo teníamos que establecer que se derivan obligaciones y que por tanto esas obligaciones son exigibles constitucionalmente. De lo contrario, tendríamos una constitución que no tendría un efecto, un valor normativo. Ahora, ¿de qué manera relacionar esto con el interés legítimo? Lo que se ha construido jurisprudencialmente es que para que haya una posibilidad de basarse en el interés legítimo, tendría los quejosos que ubicarse en una especial situación en el ordenamiento jurídico. La segunda cuestión es que tendría que justificarse la existencia de un agravio, y la otra cuestión es que la sentencia debería tener un efecto concreto
en la esfera jurídica de las personas. Entonces, y lo que tenemos es que esos tres elementos se configuran en el caso, ¿no? Coincido contigo, Pepe, porque el reto que tuvimos en ese entonces fue precisamente justificar cómo los contribuyentes nos encontramos frente a una especial situación jurídica en relación con el gasto público, porque no pagamos impuestos por pagar impuestos, sino que los pagamos para los fines y propósitos constitucionales y además sujetándose a esos principios que acabamos de mencionar. El tema en yo contribuyente con la condonación a estados y municipios es la opacidad en la condonación y probables actos de corrupción. Y por derivación, la inequidad que se da en el trato a todos los contribuyentes, que éramos los quejosos, respecto a estados y municipios. Los efectos que se procuraban en el amparo no es que nos eximieran a nosotros y a los demás contribuyentes de pagar impuestos, sino que se procediese en contra de quienes resultaran responsables para efectos de que aclararan las cuentas, se ventilaran el montos de las condonaciones y en su caso si había manejos irregulares de dineros, se actuase administrativa y penalmente con ello. El amparo, Pepe, se perdió en la Suprema Corte de Justicia en junio de 2014. Sin embargo, la experiencia fue leccionadora y como se reconoce incluso en la propia Suprema Corte de Justicia, se sentaron las bases para casos subsecuentes, como es ahora el de Mexicanos.